¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contenedores 101. Mi nombre es Alvin Estrada, @DataWalls en la mayoría de las redes sociales. El día de hoy no se admiten dockers. Todo aquel que diga la palabra docker será multado. Me gustaría saber si tienen alguna familiaridad con contenedores. Levante la mano, por favor, los que tengan familiaridad con contenedores. Ok, de los que no han levantado la mano, familiaridad con el sistema Linux. No, bueno, perfecto, vamos a inspectar un poco al respecto de esto. Primeramente, me gustaría que se pongan de pie y vamos a tomar el juramento de la clase del día de hoy. Por favor, de pie, por favor. Cuidado, solo cuidado con no topar la cámara. Repetir en voz alta todo lo que está en. Genial. Entonces, prometo decir Container Registry en lugar de Docker Registry. Decir Container Registry en lugar de Docker Registry. Prometo decir Container Image en lugar de Docker Image. Decir Container Image en lugar de Docker Image. Genial. Y siempre, pero siempre, diré containers en lugar de dockers. Diré containers en lugar de dockers. Genial, ya se pueden sentar. En el 2001 sale Linux vServer, también una implementación que lo que buscaba era la virtualización a nivel de sistema operativo como un feature integrado dentro del kernel. En el 2005 se lanza OpenBZ, o una evolución del mismo, lo cual es una nueva tecnología para virtualización a nivel de sistema operativo. Vamos a ver bastante al respecto de ese tipo de virtualizaciones. 2006, Process Containers permite limitar los recursos asignados a un grupo, a un proceso o grupo de los mismos. Process Containers después evoluciona a lo que hoy conocemos como cgroups. En el 2008 sale LXC o Linux Containers. Podemos decir que es la primera implementación más parecida a lo que hoy en día le llamamos un contenedor. La primera implementación utiliza cgroups y Linux namespaces, bastante importante. Al día de hoy los contenedores son básicamente namespaces o espacios de nombre de Linux. 2008, Process Containers es renombrado a cgroups, como les había mencionado. En 2010, systemctl namespace Pound permite ejecutar comandos en entornos aislados y limitados. Básicamente dentro de nuestro sistema operativo creamos un entorno aislado para poder ejecutar un comando ahí. 2013, LMZFI o Let Me Container That For You, si no estoy mal, la primera implementación de contenedores por parte de Docker. En 2015 utilizaron toda esa implementación, el concepto y lo que ellos habían desarrollado y lo fusionaron con Docker. 2013 es lanzado al público Docker usando LXC en su core. 2014, Kubernetes es anunciado por Google. A ver, ¿alguien ha utilizado Kubernetes? ¿Sí? A ver, ¿alguien que me quiera compartir qué es Kubernetes? Literalmente un timón de orquestación de contenedores. Un container orchestrator, justamente. Entonces, Kubernetes en su primera versión, o en sus primeras versiones, utilizaba como container engine Docker. En el 2014, Docker cambió de utilizar el LXC a utilizar su propio core, llamado Live Containers. 2015, Docker, o la empresa Docker, en conjunto con otras entidades, crean la Open Container Initiative, la OCI. Poco tiempo después, ese mismo año, 2015, Kubernetes 1.0 se hace público y se crea la CNCF. Kubernetes es el primer proyecto de la CNCF. Esta organización se crea con miembros como lo es Google, IBM, Google, Red Hat, etc. En 2016, Kubernetes 1.5 integra el concepto de Container Runtime Interface o CRI. ¿A qué nos referimos con esto? Es una interfaz para comunicarnos con distintos tipos de runtimes para contenedores. En el 2017, Docker migra de utilizar Live Containers a utilizar Containerd y Runc. Básicamente ellos lo que
su pensamiento en aquel momento era, tenemos este gran core bastante robusto, por así decirlo, entonces ¿cómo lo vamos a dividir, lo vamos a esparcir? Y de eso nacen dos proyectos, Containerd y Runc, al día de hoy bastante utilizados en la mayoría de los container runtimes que tenemos al día de hoy. 2017, la primera versión de CRI o CRI-O, es una alternativa de Docker para Kubernetes, o sea, un container runtime especialmente hecho para Kubernetes. ¿Por qué se hace esto? Principalmente porque se encuentra de que Docker, si bien es un container runtime bastante adoptado para la fecha, pues tenía un montón de componentes que Kubernetes no utiliza. Entonces ellos estaban usando, bueno, cómo tenemos un componente más liviano, más apto para poder ser utilizado de una forma eficiente. 2018, Kubernetes se convierte en el primer proyecto graduado de la CNCF, se gradúa de la CNCF, es estable y puesto al público. 2019, Podman, una alternativa para Docker, utilizando los conceptos de Containerd, Runc y otras implementaciones, principalmente respaldado por el equipo de Red Hat. En el 2020, Kubernetes anuncia que descontinuará o que descontinúa su soporte para Docker como un container runtime. Al día de hoy las versiones modernas de Kubernetes ya no usan Docker, usan otro tipo de container runtime, como lo podría ser Runc o a través de OCI, de Open Container Interface, cualquier otro runtime que lo soporte. Pero bueno, ¿y entonces qué es un contenedor? Alguien que me pueda mencionarlo. Hay stickers para todos los que participen, así que les recomiendo que participen. La cajita que puede incluir aplicaciones. Una cajita. Operativo minificado. Ok. ¿Sí? Un entorno aislado que tiene su porción. Sí, esas excepciones son en su mayoría correctas. De una forma simplificada, no entrando mucho en detalle, podemos decir que un contenedor es con el nombre que se le conoce a una instancia virtual del kernel, bastante importante, una instancia virtual del kernel, donde se ejecutan procesos en espacios aislados con un conjunto restringido de recursos. Estos espacios aislados se hacen gracias a los namespaces de Linux. Hay un namespace para los process IDs, hay un namespace para el networking, hay un namespace para el process communicator. De esta forma nosotros podemos definir que únicamente los procesos, o mejor dicho, los procesos que se corren adentro de un namespace solo se pueden conectar o se pueden comunicar con los procesos que están en su mismo namespace. ¿A qué me refiero a eso? Cuando nosotros ejecutamos una máquina normal de Linux, estamos en el namespace default o en el espacio nombres default, todos los servicios tienen comunicación entre sí. Cuando creamos un contenedor se crea otro espacio de nombres para un process ID, por eso es que si vamos e inspectamos el PID de los procesos en un contenedor, vamos a ver que empieza otra vez desde cero. Se crea un namespace para la comunicación entre contenedores, Process Intercommunication, si no estoy mal, que no permite a los procesos que están adentro de ese contenedor comunicarse con los procesos que están fuera de. Se crea un namespace para el network. ¿A qué me refiero con eso? Tiene una interfaz de red aislada completamente y otro conjunto de namespaces que se llevan a cabo ahí dentro. Además, en la parte de recursos, cuéntame. ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a ver un poco al respecto en un momento, me parece. Pero principalmente pensemos de que la máquina virtual pues, virtualiza totalmente el sistema, desde el hardware hacia arriba. Aquí virtualizamos desde el kernel hacia arriba, por así decirlo. Pero vamos a ver un poquito al respecto en un momento. Con recursos restringidos, principalmente para esto utilizamos cgroups o control groups, donde le definimos que este conjunto de procesos van a correr o van a ser ejecutados con un conjunto definido de recursos, como lo puede ser memoria, como lo puede ser CPU, etcétera. Un container versus una virtual machine, la típica imagen que hemos visto en la mayoría de los sitios. Tenemos a los contenedores en la parte superior, al lado izquierdo, y al lado derecho tenemos los VMs. Si pueden ver la capa de diferencia, tenemos la infraestructura, el host o el sistema operativo host. Tenemos una capa que se llama el Container Engine o el Container Engine,
que en nuestro caso podría ser Podman, podría ser Cryo, etcétera, o Docker incluso. El contenedor, si pueden ver, contenedor primeramente aísla librerías y binarios y una aplicación. A comparación de una máquina virtual que tenemos igual la infraestructura, tenemos un host OS o el hipervisor, y encima de ello todavía virtualizamos un sistema operativo. O sea, adentro de esa máquina virtual no solo vienen librerías, no solo viene aplicación, sino que también viene todo el kernel, por así decirlo. Esa es principalmente la diferencia. ¿Qué nos aporta esto? Principalmente agilidad al momento de desplegar, puesto que no tenemos que iniciar todo un sistema operativo para poder entrar a nuestro contenedor. Es más liviano porque obviamente nos quitamos todo ese conjunto de componentes que sería, por ejemplo, el kernel de Linux. Cabe mencionar de que los contenedores son parte de Linux, funcionan gracias a features del sistema operativo Linux, como se lo mencioné, cgroups, clinux, namespaces, etc. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Un comentario? Pero cuando uso máquinas virtuales es cuando necesito versión de kernel, ¿no? Un sistema operativo. Un sistema, bueno, si por ejemplo, podemos hablar de, bueno, cambiamos de Linux, cambiamos a Windows y siguiente. Otra parte, los contenedores son como los ogros. ¿Alguien sabe por qué? Porque los ogros son como las cebollas y las cebollas tienen capas o layers. Esto es básicamente cómo se ve, ahí me falló un poco el formato, cómo se ven las capas de un contenedor. Podemos ver un container image del lado izquierdo, como bastante básico, desde la imagen base de la cual vamos a partir. La imagen base es nuestro Ubuntu Latest. El conjunto de librerías, que en este caso estamos actualizando los paquetes del sistema operativo, instalando Java 7, un poco vieja mi ejemplo. El application server, que podría ser pues, nuestra aplicación per se. Aquí estamos instalando algunos paquetes para el mismo. Service pack hotfixes que queramos aplicar sobre el mismo. La aplicación ya deployada, por ejemplo, ya nuestro código per se. Y la aplicación ejecutándose. Cada uno de los comandos que ejecutamos, bueno, la mayoría de los comandos que ejecutamos dentro de un container image, pues se traduce a una capa. ¿A qué me refiero a eso? Si, por ejemplo, from Ubuntu es la primera capa. Run apt install, la siguiente capa. Copy desde mi máquina o desde mi host hacia adentro del contenedor, la siguiente capa. Cada una de estas capas pues, le agrega complejidad, le agrega un cierto peso al contenedor. También por ello es que es pues, bueno pensar en cómo optimizamos esa utilización de capas, cómo la minimizamos. Hay muchos conceptos al día de hoy, como por ejemplo los multistage builds, el utilizar un command run o un script que sea el que se encargue de configurar el contenedor, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? Genial. ¿Cuándo debemos de utilizar contenedores? Pues principalmente cuando quieran que su equipo colabore de forma distribuida en una aplicación. Creo que todos hemos escuchado eso, pero mi local funciona. Y yo creo que a muchos nos han dicho, pero no le vamos a dar tu computadora al cliente, ¿verdad? Entonces, ese típico problema de llegamos a una empresa, comenzamos a trabajar con ellos, gastamos horas configurando nuestro environment, bajando código, instalando librerías, mi versión del sistema operativo es diferente a la de la persona que me está dando el onboarding, hay que buscarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues podemos disminuir ese overhead de tiempo utilizando un contenedor para poder ejecutar de una forma más eficiente nuestra aplicación. Para ejecutar código en tu laptop en el mismo entorno que se usa para producción. Otra vez, el mismo concepto de en mi local funciona o en producción funciona y por qué aquí no puedo desplegarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Creando un componente, se me olvida la palabra en este momento, inmutable, un componente inmutable. Entonces, nosotros tenemos nuestra aplicación en nuestra laptop con un sistema operativo específico, con un conjunto de librerías específicos, con una versión de nuestra aplicación específico, y así como yo lo empaqueto, lo lanzo a la nube, lo lanzo al servidor de producción o a los siguientes stages.
cuando necesitemos que nuestra aplicación pase por múltiples fases de desarrollo, algo bastante común o recomendado al día de hoy, mejor dicho, es pasar por esas distintas fases de de dónde es que vamos a probar nuestro contenedor, cómo se va a comportar en distintos stages o en distintos entornos, por ejemplo, desde nuestro entorno de desarrollo, que podría ser un servidor de desarrollo, nuestra máquina local, en donde se le va a hacer QA, agarramos ese empaquetado, se lo mandamos al equipo de QA, ellos lo agarran, lo despliegan y comienzan a hacer pruebas, minimizamos el riesgo de qué pasa si falta una configuración, qué pasa si la versión era distinta, con eso lo estandarizamos, lo minimizamos, lo lanzamos a test para que nuestro cliente lo pruebe, diga, sí, perfecto, me gusta, no me gusta, genial, lo lanzamos a producción y listo para el cliente final y para que corra ahí hasta que a alguien se le ocurra botar el servidor. Vamos a ver, siguiente. Pero bueno, entonces, ¿qué es Kubernetes? Pues Kubernetes, como lo mencionaba por ahí uno de nuestros asistentes, pues es un orquestador. Kubernetes es una plataforma principalmente de código abierto, portable, y que nos permite el manejo eficiente, por así decirlo, de una gran cantidad de cargas basadas en contenedores. Esto facilita tanto la configuración como la automatización. Cuando tenemos contenedores o cuando comenzamos a trabajar contenedores, por lo regular corremos 1, corremos 2, corremos 3. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a producción y tenemos cargas complejas, tenemos múltiples clientes, tenemos múltiples servicios y ya no tenemos 3, sino tenemos 300 contenedores? ¿Cómo los manejamos? Entonces utilizamos algo como un orquestador, es como el director de la orquesta, que se encarga de esto vas a hacer ahorita, te vas a reiniciar, te vas a configurar de esta forma, vas a actuar, te vas a conectar. Nos permite pues, interactuar de una forma más eficiente con nuestros entornos. Cuenta con un ecosistema grande y de rápido crecimiento. ¿A qué me refiero de grande y rápido crecimiento? Lo podemos extender de una forma fácil. Los servicios, el soporte y las herramientas de Kubernetes son ampliamente disponibles. ¿A qué me refiero con esto de ampliamente disponibles? Principalmente es open source, las encontramos en internet, hay una gran cantidad de documentación al respecto, una gran cantidad de recursos al respecto. Al día de hoy creo que hay muy pocas personas que trabajan en tecnología que no conozcan el concepto de contenedores, que no al menos hayan escuchado ya alguna vez hablar de Kubernetes y decir, ok, algún día lo voy a probar. Pero creo que ya muchos hemos interactuado con él y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ya que considero que al día de hoy la mayor cantidad de aplicaciones con las cuales estamos interactuando pues ya están corriendo con este tipo de tecnología de una u otra forma. ¿Cuándo usamos Kubernetes? Bueno, pues principalmente cuando querramos deployar y actualizar software a gran escala. Pensemos otra vez en el concepto de 300 contenedores. Imagínense que fueran máquinas virtuales, tendríamos que tener un script, entrar a cada una de las máquinas y modificarlos. Con Kubernetes podemos usar un deployment, rolling deployment y 300 contenedores actualizados en cuestiones de minutos o incluso menos. Automatizar y agilizar deployments, gracias a que es una interfaz altamente customizable, con varios componentes, pues nos permite pues, el poder conectar scripts, poder utilizar su API. Kubernetes nos expone un API con la cual nosotros nos podemos comunicar directamente con él, poderle dar órdenes, poder obtener información del estatus actual de nuestras cargas de trabajo, e incluso de los componentes de configuración. El manejo e implementación de flujos complejos de deployment. ¿A qué me refiero a eso? Pensemos de que hay varias aplicaciones que no simplemente son sistema operativo, código, desplegar, sino que hay aplicaciones que dependen de otras aplicaciones, hay aplicaciones que tienen que esperar a que otra esté lista para poderse iniciar. Hay cargas de trabajo que tienen o necesitan de un conjunto específico de recursos, de un conjunto específico de accesos, etc. Y Kubernetes nos ofrece esa facilidad.